Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la integral definida. Y bueno, primero que nada hay que recordar que la integral es una de las operaciones básicas. Todas las operaciones básicas tienen su contraria. La contraria de la suma es la resta, de la multiplicación la división, de una potencia una raíz, de una base un logaritmo, función arco y derivada la integral. Entonces, cuando nosotros pasamos una suma, al otro lado del signo igual puede pasar como una resta, o una resta puede pasar al otro lado como una suma. Y también una suma con una resta se pueden cancelar, lo mismo que una multiplicación con una división, una potencia igual, si tú tienes 10, por ejemplo, una potencia 2, pasa al otro lado como raíz cuadrada, si tienes potencia 4 puede pasar como raíz cuarta. Lo mismo si tú tienes una base del otro lado, por ejemplo, base 10 pasa como logaritmo base 10. O si tú tienes aquí un 2 elevado a la x, despejando la x quedaría como logaritmo base 2. Pero bueno, lo mismo igual, si tú tienes una función, por ejemplo, tangente, al otro lado pasa como arco tangente. Igual una derivada al otro lado puede pasar como una integral. Nada más que así como hay reglas muy específicas para que yo pueda pasar una base del otro lado como un logaritmo, una función al otro lado como un arco, también hay reglas muy específicas. De hecho, son tan contados los casos en los que yo puedo pasar esta al otro lado o viceversa, que prácticamente no se maneja así. Tú integras normalmente usando fórmulas específicas que son mucho más útiles que despejar completamente. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, para, para empezar, entonces como la integral es la operación contraria a una derivada, entonces también se le llamaba antiderivada. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí dy es igual a la derivada de x, si integro ambos términos, recordemos que como son contrarias la integral y la derivada, ambos términos se anulan y entonces ya nada más nos queda que y es igual a x. Pero se puede proceder de otra forma. La derivada de y es igual a la derivada de x, entonces esta derivada pasándola del otro lado del igual va a pasar como una integral y quedaría así, y esta con esta se anulan porque son contrarias y entonces ya nada más nos queda la y es igual a x. Es otra forma de proceder, pero nuevamente les recuerdo que son tan contados estos casos donde se puede anular estas dos y se puede pasar la integral al otro lado que prácticamente no aplica en ningún problema y mucho menos en un examen. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice una integral? Una integral nos está diciendo lo que está contenido debajo de una función. Si tu función es un perímetro, como por ejemplo aquí el perímetro de un círculo, lo que esté contenido dentro de este perímetro es el área. Entonces, si yo dibujo aquí un perímetro que sería el perímetro de este círculo, lo que está contenido en este perímetro es el área de este círculo. Entonces, para calcular el perímetro del círculo es con la fórmula 2pi por radio. Entonces, si yo quiero conocer el área, integro esa función. El área es igual a la integral del perímetro por la derivada del perímetro. Y entonces también integrando este otro lado, entonces es igual a la integral de 2pi por el radio por la derivada del radio. Ahora, ese término no lo vamos a utilizar, nada más vamos a trabajar con este. Entonces ya nada más va a quedar el área es igual a 2pi por radio por la derivada del radio. Estas dos son constantes, recordemos que salen de la integral. Entonces la integral del radio por la derivada del radio es radio al cuadrado sobre 2. Ahora, este 2 que divide con este 2 que multiplica se anulan. Y entonces ya nada más nos va a quedar pi por radio al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Si nuestra función nos está delimitando un área superficial de una esfera, entonces lo que está contenido en esa área es un volumen. Entonces, si nosotros integramos el área superficial de una esfera, lo que vamos a obtener es el volumen de la esfera. Si tú tienes aquí una área superficial de una esfera, entonces al integrar la función que describe esta superficie, vamos a obtener un volumen. El área de la esfera se puede estimar con la fórmula 4pi por radio al cuadrado. Entonces el volumen es igual a la integral del área por la derivada del área. Y esto es igual a 4pi por radio al cuadrado por la derivada del radio. Entonces, ahora lo que vamos a proceder es sacar este 4pi de la integral porque son constantes. Entonces ya nada más integramos la integral de radio por la derivada de radio y esto es igual a radio al cubo sobre 3.
Entonces, así es como queda el cálculo del volumen. El volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cuadrado. Ahorita quise omitir, tanto en este ejemplo como en el anterior, que se tiene que sumar una constante, la constante de integración, porque esa constante no se toma en cuenta cuando estás haciendo integral definida, que es el tema. Pero sí es muy importante al momento de integrar, calcular la constante de integración. Incluso en ecuaciones diferenciales, si no la puedes estimar, no se puede trabajar muchas veces el problema hasta llevarlo a una solución en términos de números reales. Pero bueno, vamos a ver ahora aplicaciones, ya entrando con el tema de la integral definida. Si tenemos una recta igual que es y es igual con 2, significa que es una recta que pasa en y en 2 y no sube ni baja ni nada, permanece constante. Ahora, queremos calcular el área contenida desde el punto 0 hasta el punto 2, es decir, desde aquí hasta acá. Entonces, desde x igual con 0 hasta x igual con 2. Entonces, al acotar el área a trabajar, entonces notamos que es un cuadrado. Ese cuadrado es el que queremos únicamente calcular el área. Si nosotros no ponemos las acotaciones de dónde a dónde, el área contenida debajo de esa recta es prácticamente infinita. Por eso siempre se tiene que acotar el área a trabajar. Y eso es lo que hace la integral definida. Entonces, como es un cuadrado, vemos que su base vale 2 y su altura vale 2. Entonces, el área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, como su lado vale 2 o su arista vale 2, entonces 2 al cuadrado vale 4, su área. Ahora vamos a calcularlo no por la forma tradicional, sino usando las integrales. Y es igual con 2. Entonces, integrando esta cosa, queda el área es igual a la integral de y por la derivada de y esto es igual a 2 veces la integral por la derivada de x. Entonces, despreciamos esta parte del medio porque no se puede trabajar con una triple igualdad. Entonces, va a quedar el área es igual a 2 por la integral de la derivada de x. El 2 recordemos que es constante, sale de la integral. Y entonces vamos a integrar esto desde x igual con 0 hasta x igual con 2. Entonces, integrando la derivada de x es x. Y entonces ahora vamos a evaluar 2 menos 0. Es decir, vamos a volver a escribir esta x dos veces, pero en una de ellas vamos a sustituir el valor de 2 y le vamos a restar en la segunda el valor de 0, quedando de esta manera. Este 2 que está en rojo lo seguimos manteniendo porque es el mismo que nos daba la constante de donde pasa la recta. Y entonces este otro 2 que está dentro del corchete es este valor que es el intervalo de integración, que es este mismo. Este 0 es este mismo intervalo de integración que vamos a trabajar. Entonces siempre vamos a restarlos del más positivo al negativo. Siempre se van a restar. Siempre el que sea más negativo es el que va a restar. El que esté más hacia la izquierda. Entonces ya nada más haciendo la resta, 2 menos 0 toca 2 y 2 por 2 toca 4. Vamos a seguir trabajando con esa misma recta, pero ahora un intervalo más grande. Ahora en vez de calcularlo desde 0 a 2, vamos a calcularlo de 0 a 5. Entonces, ahora ya no es un cuadrado, es un rectángulo. Ahora vamos a querer conocer esta área de este rectángulo. Entonces ya no es lado al cuadrado. La fórmula es base por altura. Si la distancia es desde 0 hasta 5, la base es de 5, por la altura es de 2, entonces 5 por 2, 10. Entonces, así es como se puede calcular el área por la forma tradicional, pero nosotros lo necesitamos hacer por integrales. Entonces, para hacerlo, integramos esta misma. Entonces, y es igual con 2. Entonces queda de esta manera. Lo único que va a cambiar aquí es que en vez de que tuviéramos aquí un 2 que era el intervalo, lo recorremos hasta el 5. Va a quedar aquí el 5. Queda exactamente igual esta parte. Entonces lo que vamos a sustituir aquí es este 5 menos 0. Y queda así. Entonces 5 menos 0, 5 por 2, 10. Y vemos que es la misma área. Aunque cambiemos de fórmula, el área no importa cómo la estimes, debe de ser la misma. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero desde menos 2 hasta 4. Entonces los intervalos son mucho más grandes. Vemos que sigue siendo un rectángulo más grande, pero sigue siendo un rectángulo. La fórmula es la misma. Base por altura sobre 2. La base vale 6 unidades porque es desde menos 2 hasta 4. Entonces, sustituimos 6 por 2, 12. Eso es lo que nos tiene que dar el área.
Si integramos, entonces tenemos y es igual con 2. El área es igual a la integral de 2x. Ahora es exactamente lo mismo, nada más que evaluado desde menos 2 hasta 4. La integral de esto es x, evaluado desde menos 2 a 4. Entonces al 4 le vamos a restar menos 2. Este menos 2 lo mantenemos íntegro. Este menos es el resultado de la integral. Entonces 4 menos menos 2 es 4 más 2. Porque menos por menos da más. 4 más 2, 6. Entonces 2 por 6, 12. Y vemos que es exactamente el mismo resultado que teníamos predicho antes. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a calcular la recta de x quintos más y quintos es igual con 1 del intervalo desde 0 hasta 5. Entonces, esta es la gráfica de esa recta. Nosotros queremos calcularlo desde aquí, desde 0 hasta 5. Entonces vemos que se dibuja un triángulo y vamos a calcular entonces con otra fórmula. La fórmula que vamos a aplicar es base por altura sobre 2. Vemos que la base vale 5 unidades y la altura también vale 5 unidades. Entonces es 5 por 5 entre 2. Lo podemos dejar expresado como 25 medios. Pero si lo resolvemos con integrales queda así. X quintos más y quintos es igual con 1. Entonces multiplicando todo esto por 5 queda x más y es igual con 5. Esta x que está sumando pasa al otro lado restando, quedando de esta manera. Ahora, esta es la función que vamos a integrar. Es indispensable que se tenga en cuenta que no se puede integrar una función a menos que la y esté despejada de un lado y la x del otro lado. Y todas las constantes van a ir del lado de las x, no van a ir del lado de las y. Las y tienen que estar completamente despejadas. Puede aquí haber una y cuadrada, una y cúbica, un logaritmo de y, cualquier cosa, pero tiene que estar la y despejada y la x del otro lado completamente. No puede haber una xy aquí, ni mucho menos una x cuadrada, nada. Siempre tienen que estar despejadas cada una de un lado. Eso es importantísimo. Si aquí queda una y cuadrada, entonces este cuadrado pasaría al otro lado como raíz o dependiendo del caso. Pero siempre tiene que estar la y despejada. Eso es importantísimo. Vamos a ver más ejemplos más elaborados, pero ahorita vamos a continuar con esto. Entonces, los intervalos de integración es de x igual con 0 hasta x igual con 5. Entonces, integrando esta parte, entonces queda menos x más 5 por la derivada de x. Entonces, esto es una suma de integrales. Como es una suma, se puede descomponer en dos integrales. Entonces, es la integral de menos x por la derivada de x más la integral de 5 por la derivada de x. Entonces, este 5 sale de la integral. Y integrando esta parte, la integral de menos x por la derivada de x es menos x cuadrada sobre 2. La integral de la derivada de x es simplemente x. Ambos términos van a ir evaluados desde 0 hasta 5. Eso significa que entonces vamos a sustituir el valor de 5 en vez de x. Entonces queda 5 al cuadrado sobre 2 negativo más 5 por 5 menos 0 al cuadrado sobre 2 más 5 por 0. Entonces, desarrollando queda 5 al cuadrado 25. Entonces sobre 2, 5 por 5, 25, menos, se conserva, ahí este menos también se conserva, 0 al cuadrado es 0 y 5 por 0 es 0. Entonces todo este término dio 0. Entonces queda 25 medios sobre 2 más 25. Este 25 enteros lo vamos a expresar en medios. 25 enteros son 50 medios para que se pueda restar con este término. De este lado dio 0, ya no lo vamos a trabajar. Entonces son 50 medios menos 25 medios son 25 medios. Entonces este es el área que nos había resultado desde un principio. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos ahora esta recta, x sobre 3 más y sobre 4 es igual con 1. Entonces, nuevamente es un triángulo, vamos a calcular con la fórmula de base por altura sobre 2. La base, en este caso, vale 3. Sustituimos el valor de 3, la altura vale 4, entonces te queda 3 por 4, 12. Todo esto sobre 2, toca 6. Este es el área que tenemos que obtener al final de la integral. Entonces, para hacerlo, integramos desde menos 3 hasta 0. Me pueden preguntar si
puedo sustituir aquí el valor de menos 3, porque en realidad la x no vale 3, x vale menos 3 porque es del lado negativo. Sí se puede. Obtendría aquí un menos 12 y aquí obtendría un menos 6. Pero las áreas no son negativas, no existen áreas negativas, ni tampoco volúmenes negativos, o no para finalidades del curso. Hay cursos donde sí se maneja, pero no para cálculo integral normalmente. Pero, pero no se acostumbra a poner áreas negativas ni volúmenes negativos. Si el resultado de tu integral es negativo, se expresa nada más el volumen positivo, el valor absoluto. Y bueno, continuando. Entonces queda x sobre menos 3 más y sobre 4 es igual con 1. Multiplicamos por el mínimo con múltiplo entre 4 y 3, que es 12. Multiplicando por 12 queda de esta manera. Ahora, este 4 negativo que está dividiendo, perdón, que está restando, pasa al otro lado sumando. Entonces queda así. Este 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces queda así. Entonces ya nada más 2 entre 3 toca 4. Ahora, ya despejamos la y completamente. Por lo tanto, ya podemos integrar. Entonces, al integrar esta, el área es igual a la integral de 4 tercios de x más 4. Todo esto que multiplica la derivada de x evaluado desde menos 3 hasta 0. Así es como se lee todo esto. Entonces, nuevamente, esto es una suma, se puede descomponer en dos integrales. Entonces queda la integral de x por dx. Recordemos que este 3 cuartos es una constante, entonces sale de la integral. El 4 también es constante, sale de la integral. Entonces son dos integrales evaluadas desde menos 3 hasta 0. Y integrando queda, la integral de esta parte es x cuadrada sobre 2. El 2 que estaba dividiendo a esta x lo puse dividiendo al 4 y entonces ya quedó como 2. Entonces este coeficiente quedó como 2 tercios. Este no tiene problemas, queda igual 4x. Ahora hay que sustituir el valor de 0 y le vamos a restar el de 3. Entonces 2 tercios de 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 2 tercios de menos 3 al cuadrado más menos 3. Entonces vemos que todo el primer término va a dar 0. Aquí es menos, este queda aquí. El 2 tercios por 3 al cuadrado da 9. Y menos 3 por 4 da menos 12. Entonces ya nada más desarrollando este término, 9 entre 3 toca 3 por 2, 6. Y entonces es 6 positivo menos 12 da 6 negativo. Con el menos que tenía antes del corchete, entonces menos por menos da más. Y vemos que ese es el resultado de la integral. Son 6 unidades que hay contenidas desde menos 3 hasta 0 y es lo mismo que aquí. No importa la fórmula que se utilice, siempre debe dar exactamente lo mismo. Y esta parte que es más introductoria nada más es para comprobar que da exactamente lo mismo utilizando integrales que las fórmulas tradicionales. Solo que las fórmulas tradicionales a partir de un triángulo ya no aplican, porque cuando tienes un polinomio ya no se puede aplicar esta fórmula tan simple, sino que ya nada más queda hacerlo por el método de integración. Y bueno, es todo por el momento y muchas gracias.